Contracción muscular. La contracción del músculo esquelético genera la fuerza necesaria para mover el esqueleto. La contracción es disparada por una serie de eventos moleculares denominados ciclo de puente cruzado. En la fibra muscular esquelético, la unidad funcional de contracción es denominada el sarcómero. El sarcómero se acorta cuando las cabezas de miosina forman un cruce de puente con las moléculas de actina. La formación del cruce de puente se inicia cuando los iones de calcio son liberados del retículo sarcoplásmico y se unen con la troponina. Esta unión hace que la troponina cambie de forma. La tropomiosina se mueve alejándose del sitio donde la cabeza de miosina se une a la actina, permitiendo que la miosina se una a la actina y forme un cruce de puente. Además, la miosina debe estar activada antes de iniciar el ciclo de cruce de puente. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de la miosina y se hidroliza en ATP y fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis de ATP activa la cabeza de la miosina, dejando la cabeza en posición extendida. El ciclo de cruce de puente puede estar dividido en 4 pasos. Paso 1. Formación del cruce de puente. La cabeza de miosina activada se une a la actina formando el cruce de puente. El fosfato inorgánico es liberado y la Estructura del músculo estriado, también llamado músculo esquelético, está constituido por fibras musculares que se contraen cuando son estimuladas por una neurona motora. Contiene fibras largas con estriaciones visibles, las células polinucleadas, además de que están situados en la periferia. A sus partes de las células les daremos un nombre en específico. Por ejemplo, a su membrana plásmica se le llamará sarcolema, a citoplasma, sarcoplasma y al retículo endoplásmico, retículo sarcoplásmico. Está formado por haces musculares. En la imagen podemos ver al periósteo, enseguida el tendón, después sigue la fascia, enseguida el músculo, el cual está cubierto del epimicio. De esto vemos como agrupaciones de fibras. Este conjunto está envuelto por perimicio. Después se denota el fascículo, a lo que llama anteriormente agrupación de fibras. Del fascículo se extrae una unidad de fibra muscular recubierta por endomisio. En una vista más cercana, podemos observar el núcleo en la periferia, la unidad mínima que es la miofibrilla y, por consecuente, los filamentos. También vemos que la fibra muscular está recubierta por el sarcolema y entre miofibrillas el sarcoplasma. De la miofibrilla están los filamentos de actina y miosina. En cuestión a la contracción muscular, la banda A tiene filamentos gruesos dispuestas en paralelo. Estas tienen un aspecto oscuro, constituido principalmente por la proteína de miosina. Y las bandas I tienen filamentos finos, que vienen siendo las más claras, y estas están compuestas por las proteínas de actina. Estas bandas se pueden ver claramente a nivel microscópico. Estructura del músculo liso. Existen 2 tipos de músculo liso. Está el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. En el multiunitario, las fibras lisas y separadas, cada una de ellas actúa independientemente de las demás y con frecuencia está inervado por una terminación nerviosa. Algunos ejemplos son los músculos ciliares, músculos del iris y músculos polierectores. El unitario, sincitial o visceral, son fibras que están organizadas de tal forma que funcionan como una sola célula. Habitualmente están dispuestas en forma de láminas y las membranas están adheridas de tal forma que facilitan la comunicación.
El sarcolema del músculo liso contiene uniones GAP y cuerpos densos que equivalen o hacen el papel de los discos Z del músculo esquelético. También contienen desmosomas que facilitan la comunicación entre las células. En el sarcolema también se encuentran estructuras similares a los túbulos T, pero con menor definición, que se denominan caveolas. El músculo liso no tiene el complejo de troponina. Cuentan con una proteína que se une de igual forma a los puentes cruzados de miosina, la cual se le denomina calmodulina. Tienen 15 veces más actina por una unidad de miosina que el músculo esquelético. Cuentan con inervación simpática y parasimpática y funcionan mayormente por estimulaciones no nerviosas. En el músculo liso se crea el complejo calcio-calmodulina-miosina-sinasa para formar la contracción muscular, que es una contracción más lenta y más duradera. Estructura del músculo cardíaco. Dentro de la estructura general del músculo cardíaco encontramos fibras cardíacas muy similares a las del músculo esquelético. Encontramos sarcolema, núcleos centrales, miofibrillas en el sarcolema. En el sarcómero encontramos actina, miosina, troponina y tropomiosina, túbulos T y túbulos L. Las células del músculo cardíaco se caracterizan por ser ramificadas, estriadas como en el caso del músculo esquelético, con tener discos intercalares, que básicamente es una membrana celular que separa entre sí a las células cardíacas, desmosomas y uniones GAP, que facilitan el tránsito de iones a través de ellas. Las fibras cardíacas se contraen en más de una dirección. Para lograr esto tienen una forma concéntrica. Algunas fibras musculares del corazón se modifican en una estructura especializada. Por ejemplo, las fibras musculares que forman el marcapaso tienen menos estrías y contienen células marcapasos o células P. El músculo cardíaco se caracteriza por ser un sinsitio funcional, ya que se comporta como una sola célula gracias a que las fibras están interconectadas por uniones comunicantes conocidas como discos intercalares, que permiten una despolarización y contracción sincronizada, de tal forma que cuando se excita una de estas células, el potencial de acción se extiende a cada una de ellas saltando de una célula a otra. El corazón se compone en realidad de dos sinsitios, el sinsitio auricular, que constituye las paredes de las aurículas, y el sinsitio ventricular, que constituye las paredes de los ventrículos. Las aurículas están separadas de los ventrículos por el tejido fibroso que rodea las aberturas valvulares que existen entre las aurículas y los ventrículos. Esta división de masa muscular cardíaca en dos sinsitios permite que las aurículas se contraigan un poco antes que los ventrículos, lo cual tiene una enorme importancia para la efectividad del bombeo cardíaco. Metabolismo muscular o sistemas metabólicos que utiliza el organismo son de tres tipos. 1. El sistema del fosfágeno, que es anaeróbico. 2. El glucógeno ácido láctico, que también es anaeróbico. Y 3. Sistema aeróbico, que es totalmente dependiente del oxígeno, como su propio nombre lo dice. Comenzaré por algo que se llama fosfocreatina, también denominado fosfato de creatina. Este compuesto se puede descomponer para obtener creatina e ion fosfato. Con ello se liberan grandes cantidades de energía. Tienen más energía que el propio ATP. La mayoría de las células musculares tienen de 2 a 4 veces más fosfocreatina que ATP. ¿A qué voy con esto? La fosfocreatina celular más ATP reciben el nombre de sistema energético de fosfágeno, que es el primer sistema que mencioné. En segundo lugar está el glucógeno ácido láctico. El glucógeno almacenado en el músculo se puede desdoblar en glucosa, que se procesará por la glucólisis. Esto genera grandes cantidades de ATP, pero su producto final es el piruvato, el cual podría ser procesado en la mitocondria, con un gran rendimiento de producción de ATP. Y por último, el 3, sistema aeróbico. Esto se refiere a la oxidación de los sustratos energéticos, procedentes de los principios inmediatos de la mitocondria. La glucosa, ácidos grasos y aminoácidos de elementos, después de cierto procesamiento, se combinan con oxígeno, para después liberar enormes cantidades de energía que se emplean para convertir
el adenosín monofosfato y adenosín difosfato en adenosín trifosfato. Muy bien, ahora voy con la tabla. Bien, la tabla me pareció que abarca las características y de una manera más organizada y así se entiende más. Podemos ver la intensidad de cada uno de los tres sistemas, la duración, el combustible y lo que más me interesó, lo que resume es la utilización. Por ejemplo, el anaeróbico aláctico es para actividades intensas y breves, como podemos ver, comparar más bien en su duración y su intensidad. En la anaeróbico láctico es de actividades intensas de duración media, como podemos ver en esas dos referencias que dije anteriormente. Y el aeróbico en actividades de baja, media intensidad y duración larga. Y bueno, aquí podemos ver la observación que, como nombré, dice número 1 es ATP con fosfato de creatina. En el aeróbico láctico es glucólisis y el aeróbico sería oxidativo. Diferencias fisiológicas de los tres tipos de músculo. Músculo liso. Contracción lenta y duradera. Poco gasto de energía. Se necesitan bombas de calcio para regresar el calcio del líquido intracelular al líquido extracelular y también para regresar el retículo sarcoplásmico. Contienen caviolas en lugar de túbulos. No tienen troponina, tiene calmodulina. También funciona con estímulos no nerviosos. Tienen 15 veces más actina que el músculo esquelético. El potencial de acción es menos negativo. Músculo esquelético. Contracción rápida. Complejo de troponina. Contiene túbulos T en su membrana para estimular al RS. Contiene 2 filamentos de miosina por 1 de actina. Músculo cardíaco. Contracción involuntaria. Encargado de bombear toda la sangre existente a través del sistema circulatorio mediante el proceso de la contracción. Capaz de funcionar sin un estímulo nervioso. Conversión de músculo a carne. Es un proceso físico-químico que ocurre en 3 partes, las cuales son apoptosis, rigor mortis y la maduración. Este proceso se inicia cuando el animal ha muerto y las células no reciben los nutrientes que necesitan, llevándolas a un proceso de supervivencia que poco a poco van muriendo, en lo que se inician las 3 partes de la conversión, siendo cruciales estos procesos para determinar la calidad de la carne. Músculo en animal vivo, carne en animal muerto. Cuando el animal está vivo, tiene la capacidad de experimentar movimientos de contracción y relajación permanente, y el músculo se convierte en carne. Contracción y relajación muscular. La contracción muscular se inicia a consecuencia de un estímulo que llega a la superficie de la fibra muscular. Se inicia con el cerebro y se transmite a través de los nervios. La relajación se produce al cesar el estímulo y el músculo queda en reposo. Músculo en reposo. Cuando el músculo está en reposo, se da un deslizamiento constante entre la actina y miosina, en el cual es lubricado por el complejo ATP y ion magnesio, que se encuentra en alta concentración y en presencia de la troponina y tropomiosina. Actúa como inhibidores para la formación de enlaces cruzados permanentes. El estímulo que inicia la contracción muscular se transmite la fibra nerviosa a la fibra muscular por la unión mioneural. La administración intravenosa de sulfato magnésico antes del sacrificio lentifica la velocidad de la glucólisis post-mortem, mientras que las inyecciones de sales cálcicas y de adrenalina y noradrenalina la aceleran. En la contracción muscular, el ion calcio juega un papel regulatorio clave. El proceso de conversión. La conversión de músculo a carne se inicia con la muerte del animal. Después del proceso de desangre del animal, las células entran en un estado donde no reciben más nutrientes para su funcionamiento normal.
por lo que ellas comienzan a realizar procesos de supervivencia. En la conversión de músculo a carne se dan 3 fases: la etapa de prerrigor o apoptosis, el rigor mortis y la tendinización o maduración. Estas etapas están muy relacionadas con el desarrollo de los diferentes atributos de la calidad de la carne. Muerte celular o apoptosis. Corresponde a la primera fase de conversión cárnica a partir del músculo. Este es un proceso organizado y regulado fisiológicamente por un tipo particular de proteínas, las caspasas, que sucede comúnmente en los seres vivientes, incluyendo desde los animales monomoleculares hasta los pluricelulares como los mamíferos. Se cree que este tipo de muerte celular está muy estrechamente relacionada con la evolución de la terneza y el pH en la carne. Las caspasas son las principales en la destrucción de la estructura muscular por la degradación de las proteínas de las miofibrillas de componentes, cuando el músculo entra en estado post-mortem después del beneficio animal. Pero se ha encontrado que este proceso es apoyado más adelante por otros sistemas, como el de las catepsinas y calpaínas, para facilitar una adecuada degradación proteínica. Rigor mortis. Es la segunda fase de la conversión de músculo a carne, el cual se define como una contracción lenta e irreversible. Cuando el animal es beneficiado y desangrado, se genera una interrupción no solo en la circulación sanguínea, sino también en el aporte de oxígeno al músculo, iniciando así la síntesis anaeróbica de energía llamada glucólisis. Este proceso se caracteriza por la producción y consumo de ATP para compensar la escasez de energética. A medida que se gastan las reservas glucogénicas, se da una acumulación de ácido láctico. El ácido láctico es el producto final del metabolismo anaeróbico. El pH postmortem disminuye y esta caída inactiva las enzimas glucolíticas, hasta llegar a un complejo rígido llamado actiomiosina, que en última instancia es lo que se denomina músculo en rigor. Este estado se alcanza entre las 10 y 24 horas posteriores a la muerte. La importancia del funcionamiento del rigor mortis. Conocer el funcionamiento del rigor mortis, así como su efecto en la calidad de carne, es importante, pues está estrechamente relacionado con parámetros como la suavidad, el pH y el color de la carne. El mal establecimiento o el tiempo inadecuado de este afecta la terneza de la carne. Cuando se reduce el frío, por ejemplo, se da un rigor mortis severo. Se presenta cuando el músculo en estado de prerrigor con niveles muy bajos de pH postmortem se expone a temperaturas muy bajas, es decir, entre el rango de 15 a 16 grados centígrados. La característica que más se afecta con este proceso es la terneza. La carne que sufre este mecanismo es considerada 3 veces más dura que la carne normal. Caso parecido es el rigor por descongelamiento. Es mucho más severo y ocurre cuando se ponen en procesos de descongelación músculos en prerrigor que se encontraban congelados. El efecto es que se reduce la suavidad y se da una pérdida excesiva del exudado de la carne. Maduración. Es la tercera y última fase de la conversión del músculo en carne, después de que se da el rigor mortis. La maduración es un conjunto de modificaciones fisiológicas y bioquímicas del músculo ocasionadas por procesos enzimáticos endógenos, que consisten en la degradación de las proteínas que conforman las miofibrillas, componentes primordiales de la estructura muscular. La maduración surge en condiciones de almacenamiento al vacío y a temperaturas de refrigeración de menos 4 grados centígrados, que hace que no solo el músculo se vuelva ligeramente más suave, sino que se mejore también el sabor y el aroma. Durante los primeros 10 días de almacenamiento, la velocidad de reducción de la dureza es rápida. Se ha comprobado que en este lapso se da un 80% de esa disminución. La calidad de la carne entonces depende de múltiples factores, especialmente del manejo del último, la maduración. El potencial de acción de una unión neuromuscular, en este caso una neurona y una fibra de músculo esquelético, se da cuando la neurona es excitada, puede ser por flujo de iones o impulsos eléctricos, y el voltaje de la membrana cambia, o sea que se hace más positivo.
Cuando el voltaje se propaga por toda la membrana, abre canales de calcio. El calcio es el encargado de estimular las vesículas que contienen el neurotransmisor que nos ayudarán para la contracción muscular. En este caso hablamos de acetilcolina. Una vez que la acetilcolina se libera, llega al sarcolema uniéndose a los receptores muscarínicos del mismo. Esta unión hace más permeable la membrana y lo que permite el intercambio de iones, y provoca así el potencial de acción del sarcolema. Al propagarse el potencial de acción a lo largo de todo el sarcolema, sabemos que hay túbulos T. Al propagarse también por los túbulos T y entrar el calcio, estimulan al retículo sarcoplásmico para que haya una mayor liberación de calcio y este ayude a la contracción muscular uniéndose a la troponina. El calcio vuelve al retículo sarcoplásmico por medio de bombas, lo que inhibe que haya más salida de calcio y que este calcio regrese al retículo sarcoplásmico para ser utilizado de nuevo. La contracción muscular se detiene gracias a la enzima que se llama acetilcolina esterasa, ya que inhibe la salida de más acetilcolina y degrada la acetilcolina en acetato, ácido acético y colina. La colina regresa para ser utilizada de nuevo por medio de enzimas que ayudan a convertirla otra vez en acetilcolina. El potencial de reposo es de neuronas de menos 90 milivolts, de músculo esquelético es de menos 80 a menos 90 milivolts, en células cardíacas el nodo sinusal es de menos 55 a menos 60 milivolts y el nodo auriculoventricular es de menos 85 a menos 90 milivolts. El músculo liso es de menos 55 a menos 60 milivolts. La unión entre la miosina y la actina se hace más fuerte. Paso 2. El golpe de poder. El ADP es liberado y activa el movimiento de la cabeza de la actina, generando el deslizamiento del miofilamento delgado hacia el centro del sarcómero. Paso 3. Separación del cruce de puente. Cuando otro ATP se une a la cabeza de miosina, la unión entre la cabeza de miosina y la actina se debilita. La cabeza de la miosina se separa. Paso 4. Reactivación de la cabeza de miosina. El ATP es hidrolizado en ADP y fosfato inorgánico. La energía liberada durante la hidrólisis reactiva la cabeza de la miosina, regresándola a la posición extendida. Mientras los lugares de unión a la actina permanecen expuestos, el ciclo de cruce de puente se repetirá. Y esas repeticiones cíclicas de los miofilamentos delgados de la actina los atrae entre sí. Y el sarcómero se acorta. Este acortamiento es la contracción muscular. El ciclo de cruce de puente termina cuando los iones de calcio son activamente transportados de regreso al retículo sarcoplásmico. La tropomina regresa a su forma original, permitiendo que las tropomiosinas se pongan sobre él y cubran el sitio de unión entre la cabeza de miosina y la actina.